Les voy a hablar un poquito de ella. Y posterior a eso le vamos a dar un espacio a la señora directora que se encuentra hoy presente para que nos brinde algunas palabras y después ya continuaríamos con el conversatorio. Bueno, como les dije, mi nombre es Mónica Blanco, soy estudiante de segundo año. En la temática de hoy del conversatorio se trata sobre los perfiles laborales que buscan las empresas internacionales y está a cargo de la señora Vanessa Gibson Forbes. Ella es la directora del Clima de Inversión de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, más conocido como el CINDE, ¿verdad? Ha laborado para esta institución por 22 años y tiene bajo su responsabilidad desarrollar las relaciones con las empresas instaladas en el país, promover la generación de condiciones propicias del clima de inversión y reinversión de las empresas extranjeras directas y la coordinación de iniciativas y proyectos público-privados cuyo objetivo es... Vanessa Gibson es economista con una licenciatura en economía y una maestría en evaluación de proyectos y programas de desarrollo, ambas de la Universidad de Costa Rica. Vanessa, es un gusto tenerla hoy por acá. Es un placer y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Ahora vamos a dar un espacio para escuchar algunas palabras de la señora. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias a doña Vanessa que atendió esta invitación. Un saludo a todos los estudiantes que están conectados, también a los académicos, que por ahí veo a la profesora Floribet Solís conectada. Agradecerles por la disposición de participar hoy en este conversatorio, que es parte del esfuerzo que estamos realizando desde la escuela para proveerles a ustedes, muchachos y muchachas, y también a los académicos, una serie de información de parte de expertos como doña Vanessa, de parte de diferentes empresas, sobre cuáles son las características, los perfiles y la forma de fortalecer nuestro currículum. Entonces, pues, bienvenidos a este conversatorio. Como les indicaba, es parte de todo un programa que hemos estado preparando, orientado precisamente a que nuestros estudiantes pues sean cada vez más atractivos para el mercado laboral, para las empresas. En ese sentido, tenemos esfuerzos como la capacitación del sistema SAP, que ya están llevando nuestros académicos y que posteriormente incluiremos en los diferentes cursos de la carrera. Otros elementos que yo le he escuchado a doña Vanessa que son importantes y que para nosotros como escuela y como universidad siempre lo han sido, el fortalecer también otras habilidades que parte más personal, sociodirectiva, estar en detalle. Entonces, paso por acá solamente a saludarlos. Creo que lo más importante es este conversatorio que doña Vanessa me indicó. Yo quiero estar con los muchachos, quiero escucharlos, quiero que ellos consulten. Entonces, pues bienvenidos y reiterarle el agradecimiento a doña Vanessa, que siempre ha atendido muy gentilmente nuestras invitaciones. Y a Mónica, muchísimas gracias por estar hoy de presentadora. Que tengan muy buena tarde y pues que sea de mucho provecho. Muchas gracias. Ahora le voy a solicitar a doña Vanessa que nos cuente más o menos cuál va a ser la dinámica de este conversatorio para saber si los chicos pueden externar algunas preguntas o consultas en el chat. Perfecto. No, muchísimas gracias, de verdad, Duña, de verdad que como conversar con ustedes en general y particularmente con los estudiantes, creo que aporta mucho a este entendimiento que tenemos que tener, por lo menos nosotros que estamos tratando de identificar de qué manera llevarle oportunidades a más y más ticas, ¿verdad? Ticos y ticas, eso es lo que quise decir. Entonces, yo quisiera, y de verdad que es como es el favor que yo le pedí a Duña de que en vez de yo poner, ¿verdad?, 25 filminas y hablarles así de la teoría a 30,000 pies, yo quisiera que arranquemos al contrario, que sean ustedes los que arranquen, porque este tema, ustedes más que todo, el preguntarse cuáles son las habilidades más demandadas es la pregunta que ustedes están haciendo y yo espero poder aportar, pero contextualicemos esa pregunta y contextualicemos la realidad en la cual ustedes creen estar o ya saben que están. Entonces, me gustaría, tal vez, Mónica, si usted me ayuda para que no sea yo magistralmente hablando, sino que al contrario, y no sé si tienen oportunidad de abrir los micrófonos y hacerlo como
un poco como entre todos, pero si no, que comencemos porque alguien me comience a contar qué es lo que entiende hoy como el reto que enfrentan ustedes, definir cuáles son las habilidades con las cuales van a competir y van a diferenciarse. Entonces, se los doy a ustedes. Creo que Floribet va a hablar, ¿verdad? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes, qué linda tarde el día de hoy, iniciar un 19 de marzo, ¿verdad? A las 12:10 hablando de lo que a la gente en este momento más le perturba, ¿verdad? Sobre todo a los jóvenes, en la situación en que estamos, en que nos encontramos, pero que de alguna manera los jóvenes siguen con la intención de conseguir y obtener el trabajo que desean, porque al fin y al cabo ya no es ni siquiera el trabajo que es, sino el que ellos desean, en donde ellos están perfilando. Entonces, yo quiero así, ya que usted nos da la oportunidad de lanzar como una pregunta, yo creo que acá es decir, desde esos escenarios técnicos a nivel de las competencias, que vemos muchísimo en las ferias de empleo sobre, ¿verdad? Habilidades, sobre la parte técnica, sobre la parte gerencial, es decir, ya todo eso lo vemos ahí, pero los jóvenes, como sea, ellos tienen que representar esa competencia, es decir, no es, ahorita ya no es lo que usted pone en un currículum, sino realmente es lo que usted va desarrollando como capacidad para enfrentarse a ese mercado laboral. Entonces, en ese escenario, ahí está David, mi estimada directora, no los había visto, es que tengo la pantalla como muy pequeñita, entonces no había visto. Igual saludos a todos, y a Mónica y a todos. Pero acá, digamos que ante este escenario, los mercados internacionales y nacionales, ¿verdad? Porque vamos a hablar de perfiles internacionales, pero al fin y al cabo, laborales más a nivel internacional, pero al fin y al cabo también en lo laboral. O sea, ¿cuál es ese potencial? O sea, ¿qué es lo que las organizaciones hoy están buscando? Ya sabemos claramente que no es un título, porque el título es la idoneidad que debe tener una persona para, y ya sabemos que muchos lo tienen, muchos que están acá, y veo David licenciado, Mónica seguro está en el proceso, en fin. Pero ¿qué es ese? Yo le digo a los estudiantes, ¿cuál es ese secreto? ¿Cuál es el secreto que hay sobre llegar a encontrar ese trabajo ideal con lo que la persona tiene, con lo que la persona debe ofrecer a partir de sus competencias? Quiero dejarlo hasta ahí. Ok. Gracias. Bueno, no, muchas gracias, doña Floribet. Mi respuesta va a ser muy básica y no se sorprendan. Pero he participado no solamente hablando con las empresas que están acá, como saben, en mi caso, pues no me considero una experta en absolutamente nada, pero sí, por lo menos la información que más recopilo en el quehacer diario viene de empresas multinacionales, ¿verdad? Y eso yo creo que no es muy distinto de lo que voy a compartirles de lo que una empresa nacional quiere, y tal vez la más nacional aún más que las internacionales en lo que voy a comentarles. Es algo muy importante cómo se han transformado las dinámicas de relaciones y las dinámicas de generación de valor en el mundo. Y cuando nosotros escuchamos que el mundo se ha convertido en un mundo persona-céntrica, muchas veces pensamos que es simplemente un término de estos fancy que hay, ¿verdad? O sea, todo el mundo es en el mundo normal o en ese tipo de cosas. Pero sin lugar a dudas, si ustedes se ponen a ver en qué estamos diariamente nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Inmersos como individuos en este momento aquí, yo en Tibat, no sé ustedes, ¿verdad? Es que todo se ha estado personalizando y las empresas lo que están buscando son personas. Están buscando un individuo que está muy aterrizado en su contexto, que está abierto a entender su realidad, circunscrita obviamente en su inmediatez, pero en una perspectiva muy amplia, global, y además de eso haya tenido la certeza de estar constantemente actualizado, ¿verdad? Sonaría como, bueno, pero usted no me está diciendo nada ni complicado ni fuera de serie. Tal vez todos asumimos que todos somos así,
Pues no, ese es el gran reto que que tenemos todos, porque no solamente los jóvenes, pero tenemos todos en esta carrera por reconectarnos con el mundo en el cual vivimos. Un mundo que es digital, un mundo en donde la tecnología es transversal a todo lo que hacemos, en soft, en hard, en lo que sea, pero nosotros vivimos en un mundo en donde la tecnología ¿verdad? Está a lo largo de todo lo que nosotros estamos desarrollando como interacciones. Entonces, en medio de la pandemia, las habilidades que resultaron ser las más atractivas, por así decirlo, y que competencia o el distintivo número uno que tenemos que tener es nuestra capacidad de aprender, es la capacidad de aprender a aprender. En medio de una carrera universitaria, es que hace 20 años la gente se graduaba, decía, ya me gradué, ya terminé. Ustedes apenas están empezando, ustedes no han empezado a aprender, porque la vida hoy, y la vida no solamente de trabajo, laboral y profesional, sino en general nuestra vida, nos está poniendo en el reto de tener que aprender, desaprender y volver a aprender habilidades, competencias, contextos, entornos y demás, ¿verdad? Para poder entonces, además, contribuir en alguna actividad económica e incluso en nuestra vida a nivel personal. Y en ese sentido, la otra condición o las otras habilidades altamente demandadas es el tema de la resiliencia. Y la resiliencia no tiene solamente que ver con cómo enfrentamos y nos recobramos del impacto, por ejemplo, de una pandemia y demás, sino en cómo hemos desarrollado para tener resiliencia. Hay que tener un proceso incluso de interiorización de nuestro contexto y del planteamiento de problemas y más allá de la solución de problemas que trasciende, digamos, el normal. Y ahí es donde creo que tenemos un reto importante a nivel de sociedad, de cómo comenzamos a nutrir cada vez más a nuestros jóvenes, desde los más pequeños, desde el kinder, ojalá, en todo este contexto de la percepción, de la absorción de información y de cómo la traduce y ¿verdad? Y la expone o la comparte, ¿verdad? Hoy por hoy sabemos que en muchos de los casos, y estoy hablando en general, no estoy particularizando, el simple hecho de la comunicación asertiva, el que podamos interactuar en múltiples, digamos, contextos, no solamente geográficos y culturales y demás, pero con actividades interdisciplinarias, buscando aproximarnos a un problema y encontrarle una solución distinta a lo usual, es un tema que a veces se nos complica, se nos hace muy complicado, ¿verdad? Se nos hace como muy complejo. Quedamos tal vez un poco como choqueados ante el del problema, si es que nos lo plantean, y si esperan de nosotros la solución, tenemos ahí un área importante también de desarrollo de competencias. Y este tema de la resiliencia, evidentemente, requiere capacidad innovadora, ¿verdad? El que podamos pensar diferente y aplicar las cosas de manera diferente a lo tradicional. Entonces, yo quisiera enfatizar en que hoy la tecnología ya existe y la tecnología ha evolucionado. Así que las empresas no están buscando a alguien que les cierre el libro contable, ¿verdad? Con el debe y el haber tradicional en aquel libro, o que esté tal vez resolviendo un problema de ingeniería con ¿verdad? Las ecuaciones, ¿verdad? Diferenciales y demás. Lo que necesita es quien interprete aquello que la tecnología ya nos está resolviendo y que haga que entonces tenga sentido y valor. Y ahí es donde nosotros vamos a tener la posibilidad de competir. Y cuando competimos en este ambiente, ya no se trata solamente de qué carrera estudié o dónde estoy, porque en este contexto ahora, un problema en una ciudad particular la puede resolver otra a 300 kilómetros de distancia y llegarle a esa población con una solución en minutos, porque la tecnología así es como está funcionando. Entonces tenemos que estar preparados como sociedad y como individuos a realmente aprender a percibir, a absorber información, a procesarla, ¿verdad? Que es tal vez ahí donde a veces no siempre tenemos, ¿verdad? Conectados todos nuestros sentidos a poder buscar métodos o mecanismos o soluciones alternativas a los problemas en los cuales vivimos en el día a día. No sé si tiene sentido lo que les acabo de contar.
Bueno, voy a permitirme. Yo creo que excelente, digamos, esa es la idea. Yo un día de estos pensaba con los estudiantes, estamos haciendo una reflexión, Vanessa, y compañeros que están hoy en la sala también, de que la pandemia hizo que nosotros todos en general viéramos la muerte muy de cerca. Es decir, tan así fue que nos encerramos 5 meses, que comprábamos galones de alcohol, galones de gel, sanitine, cosa que debería siempre existir en un hogar, pero en ese momento, ¿verdad? Comenzamos como locos. Y comprábamos en el valor que fuera un galón de alcohol con tal de que no se agotara, porque creíamos que se iba a agotar primeramente. Y segundo, porque de verdad víamos la muerte de cerca. A muchos lastimosamente sí los atrapó y a muchos, bueno, dichosamente a la fecha pues no nos ha sucedido. Pero sí vimos la muerte, la vimos muy, muy de cerca. Y veíamos a las personas como nuestros enemigos, porque de alguna forma usted mandaba a traer algo de comida con un globo y usted sentía que el muchacho el globo estaba infectado, entonces usted le cogía las cosas como con asco, pero digamos, no ese asco de personas, sino el miedo, pues el susto, y corre a lavar y compre cosas. Es decir, ahí llegó, digamos, una etapa importante, pero eso nos sacó de una zona de confort. Es decir, todo lo que ha sucedido nos sacó de una zona de confort. ¿Por qué? Porque nosotros también con los jóvenes y con los estudiantes los estábamos encasillando a que sí, ellos salían hoy, tenían un título, mañana iban, presentaban un currículo y tenían trabajo. Y probablemente lo lograban, ¿verdad? Es decir, no había como un susto por eso. Entonces, claro, era muy teórico el asunto. Ahora estamos ante una situación en donde estamos obligados a decirle a los estudiantes que no es así. Es decir, que esa realidad no es así, que ahora ellos, como bien lo dice usted, si no son resilientes, si ellos realmente no logran desarrollar el tema de la persona con una estructura interna de valores, pues entonces es muy probable que entre a una organización, pero es muy probable que no se sostenga en ella. Entonces, eso ha cambiado, es decir, esa zona de confort en la que nosotros estábamos, y yo digo nosotros porque fue una zona, es decir, a todos se nos movió, ¿verdad? La situación, y todos sentíamos que el mundo se nos derrumbaba y teníamos que sostener también un trabajo, ¿verdad? Y entonces eso ahí nos complicó. ¿Y cómo ves eso, Vanessa? Bueno, yo sé que usted es la presentadora, pero ya usted me hizo la pregunta. No, total, yo creo que pues evidentemente el contexto de transformación, que como usted bien decía, la vulnerabilización del ser humano, ¿verdad? Porque creo que a nivel de la pandemia, el reto más grande que hemos tenido ha sido que, como usted dice, al afrontar, La administración al está enfrentar, dando una serie de charlas para los estudiantes. entonces al enfrentar el reto de la sobrevivencia, Me mandan las invitaciones de después. Digamos, esas de cine. Perdón, Hola María, tienes el micrófono abierto. que no sabía quién era así. Entonces, en ese sentido, cuando, ¿verdad? A nivel de sociedad y de individuos nos vimos tan vulnerabilizados, evidentemente el reto que enfrentamos es efectivamente cómo logramos en esa vulnerabilización y al reto que, por ejemplo, la automatización por medio de las tecnologías y demás nos permitía tener una opción de vida y una de sobrevivencia. Y es ahí donde tal vez yo nuevamente vuelvo a preguntarles a los jóvenes, ¿qué tanto han absorbido y qué tanto han aprendido en este contexto, verdad? Yo no sé qué tanto han leído y han entrado en contacto. Yo sé que todos están conectados por redes y demás, pero ¿qué valor han encontrado en este contexto de distanciamiento social, la cercanía de un contacto con el cual abrir el escenario o el espectro de dónde van a tener oportunidades, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hablamos de este tema de habilidades, la pregunta es, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar y además tengo que desarrollar la habilidad 1, 2, 3, 4, 5. Y la pregunta debería ser, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Y en qué quiere desarrollar esas habilidades? ¿Cuántas empresas ustedes ya se han conectado con ellas para entender sus valores, sus principios, la manera de trabajo, qué aportan a sus empleados o no, qué es lo que esperan que se aporten? O sea, desde la U deberíamos estar, y eso tal vez es, ¿verdad? No es lo que usualmente hacemos, porque estamos entretenidos en la U tratando de salir y tener el título para luego comenzar a buscar un empleo. Pero creo que la dinámica en la que estamos hoy,
necesitamos personas muchísimo más, nuevamente, informadas, conectadas y entendidas en su contexto. Eso hace la diferencia entre un chico que vive en Costa Rica y un chico que vive en El Salvador y otro que vive en Italia, ¿verdad? Entonces, la entrevista por competencia no es recitar, ¿verdad? El decálogo de todo lo que se vio en la U. La entrevista de competencias y lo que hace diferencia, y yo me han estado enseñando a contratar personas por competencias, ni siquiera veo el currículum muchas veces, ¿verdad? O sea, lo interesante es cómo la persona trae desde su, ¿verdad? Desde su perspectiva y desde su realidad, elementos nuevos que a mí me hagan sentir, escucha, esta perspectiva yo no la tengo, esto aporta a este equipo, complementa con esta otra persona que yo tengo, porque indistintamente de si es o no la carrera que yo estaba buscando, yo estoy buscando una persona que venga a trascender, ¿verdad? En las actividades que estamos desarrollando, y eso hace una gran diferencia. Las empresas siempre nos dan esa retroalimentación, ¿verdad? O sea, somos aún un país con una cultura muy tradicional, en la cual pues estamos en la maquinaria de la educación, en donde terminamos primero, segundo, vamos a la U, terminamos la U y lo que sigue es si tengo que trabajar y tengo que ojalá conseguir el mejor empleo con el mejor salario el día 2 que salí, porque además quiero ganar muy bien. Pero es poco lo que los muchachos en este momento están aprovechando, ¿verdad? Esta vulnerabilización, ¿verdad? De saberse que además de competir con otra persona, no solamente en el tema de sobrevivencia, sino de sobrevivencia profesional, es que estamos compitiendo todos contra todos, con títulos o no títulos. Entonces, ¿de qué manera voy a hacer la diferencia? Y para ello, entonces, creo que la aproximación hacia el contexto de trabajo, hacia las empresas e incluso hacia mi decisión de ser emprendedor es muy distinto de hace 2 años, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un elemento muy importante que tenemos que traer a la mesa. Ok, me pareció ver ahorita la mano levantada del licenciado David Cuadra. No sé si tenía algo que aportar. O si alguien más en la reunión tuviera algo que aportar a la conversación, ya sea por el chat o por el micrófono. Bueno, yo, mientras están pensando, voy a insistir en la pregunta que les hacía. ¿Cuántos de ustedes ya tienen identificadas a la empresa modelo en la cual quieren desarrollarse? Bueno, para hablar un poquito yo, yo no sé, bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, sí, te escuchamos Sí, bien. A ver. tuve la gracia de trabajar en una empresa transnacional y los 2 años que estuve ahí, o sea, fue como codo, digamos, aunque yo era un simple cajero, y el gerente general y el director de empresas y todo eso, o sea, se bajaban, como por decirlo así, de su puesto, y si nosotros íbamos a alguna gira, algunas cosas así, afuera del país, Guatemala, Nicaragua, a Centroamérica, o sea, no era como una distinción, y yo decía, pucha, y nosotros nos sentamos a ver, y yo decía, pucha, pero porque usted es así, si digamos, ese es como el mero, digamos, usted es el que puede decir, no, si ya usted, adiós, lo despido y viene otro, porque usted es así, tan buena gente, tan todo eso, o sea, tan chispa, o sea, tiene eso como es tan, usted no lo ve tan perfecto, yo sé que nadie es perfecto, pero como uno lo ve como, pucha, así quiero llegar yo a ser, si yo llego a ser un administrador de dicha empresa. Él me decía, mira, es que primero que todo, o sea, uno tiene que tener tacto, tiene que tener esto, o sea, eso, el título, como decía por ahí, el título es solo un papel, o sea, lo que usted vaya aprendiendo después del título es es lo que le va a dar a usted la oportunidad y le va a abrir las puertas, porque al final títulos tienen todos, como cuando usted se gradúa, usted no se va a graduar solo usted, se gradúan 300 personas más en la misma carrera. Entonces usted
desde antes del título tiene que saber en qué se va a enfocar usted para ser mejor que los demás. Y otras, digamos, y otros consejos que nos daba ahí, yo decía, pucha, la verdad es que tiene mucha razón. Y, o sea, como decir empresas internacionales, o sea, me decía, usted no crea que por ser de Costa Rica y que usted pregunta en Guatemala, Costa Rica, sí, el pueblito que le dicen pura vida o cosas así, o sea, yo escuchaba que decían, pero es pura vida solamente, de ahí nomás, o sea, no conocían nada más de Costa Rica. Y se presentaban, nos presentamos, ya hacíamos todas las presentaciones, las charlas, todo eso. Y después ahí sí miraba como, sí, que ya no éramos el pueblito, sino que éramos, en Guatemala éramos tales personas. Y en Nicaragua éramos tales personas. En Panamá, o sea, ya no reconocían, no solo el pueblito, sino porque, ay, no, mira, es que este da una muy buena charla, o tiene muy buen prospecto, o tiene muy buena visión de a dónde quiere llevar la empresa y a dónde nos quiere llevar a nosotros. Entonces, o sea, ver eso a grandes internacionales, o sea, decía como, mira, estamos viendo abrir una franquicia en África y nos están tomando a nosotros, Costa Rica, los del pueblito, para ir a dirigir allá, a dirigir la obra. ¿Por qué no se la dan a Guatemala, que es como la sede central? ¿O por qué no se la dan a Panamá, que es el que, por estadística y por censo, es el que hace como más ventas o tiene más ingresos? Al fin y al cabo, no se lo dan a los de pueblito ese. Entonces, es muy importante definir qué es lo que quiere hacer y los tipos que uno quiere seguir para eso. Doña Vanessa, tienes el micrófono apagado. No, gracias. Sí, no, total. Yo creo que además estas experiencias como las que nos comentaba Adrián definen mucho, ¿verdad? Ese alineamiento o esa inclinación que luego él posiblemente va a tener sobre la escogencia del tipo de empresas en las que va a querer trabajar, ¿verdad? En donde sea más inclusiva, en donde las oportunidades sean transparentadas en cuanto a los distintos niveles y que, ¿verdad?, la jerarquización no sea tan fuerte. Yo les quiero contar que, por ejemplo, hay un tema importante y ustedes posiblemente son el inicio están los millennials y ahora ustedes deben de estar en ese límite donde ya comienza la generación Z, ¿verdad? Este tema, por ejemplo, de cómo las personas o cómo nosotros interactuamos en nuestro medio ambiente y cómo esto determina también nuestras competencias y nuestras capacidades es importante. Y esto lo hemos comenzado a analizar mucho por las diferencias de las distintas generaciones. Perdón. Y para mí es importante, ¿hay alguien con la...? Ok, no. Listo ya. Ok, listo, gracias. Es algo importante en donde ustedes hagan conciencia de que por estar inmersos en un mundo totalmente digitalizado, la capacidad de utilización de las herramientas digitales forma parte de este combo, ¿verdad?, que tenemos que tener. Y en ese sentido, muchas veces las oportunidades que las personas y la frustración que muchas sienten de, mira, no encuentro trabajo y demás, muchas veces se devuelven y dicen, no, esto es culpa de donde yo estudié y la teacher de primaria, si no es el teacher mate de secundaria y demás. Pero fíjense que el posicionamiento o la responsabilidad que muchos podemos trasladar al sistema educativo y demás, cada vez es menos porque la tecnología también ha traído un elemento interesante que lo hemos vivido todos en medio de la pandemia con la virtualización. Y es que teniendo una buena conexión y un teléfono inteligente, cerrar las brechas de habilidades o la escasez de habilidades que una persona tiene no es tan complejo y no toma mucha plata. Entonces, ahí va a haber entonces una creciente competencia que yo creo que en países como los nuestros dejamos de lado. Y cuando lo escuché hablar de las diferencias, por ejemplo, de estar en un país y otro, este concepto de salto de rana se está viendo muy
acentuado en países que tal vez en nuestro colectivo no tengamos en el radar. Países que tradicionalmente consideramos subdesarrollados, ¿verdad? Con problemas estructurales muy fuertes. Hoy, con un par de ajustes, logran que sus poblaciones comiencen a, ¿verdad?, a entrar en esta competencia global del empleo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también de no quedarnos, ¿verdad?, en esa perspectiva de que somos doña todo, ¿verdad? Y Costa Rica tiene un sistema educativo que durante años ha dado el resultado de tener el nivel educativo y los rankings en los cuales nosotros pues rankeamos alto y se nos reconoce de la calidad del talento que se encuentra en Costa Rica. Pero es que viene una generación a un paso acelerado de países que antes no competían por las mismas condiciones. Cuando uno ve la capacidad de innovación que están saliendo de aldeas en el África o del mismo Amazonas, de chicos que no necesariamente están yendo a la escuela todos los días, pero que tienen acceso al Internet y que están aprendiendo a leer. Empecemos ahí, ya están aprendiendo a leer una gran cantidad de la población por mecanismos que no necesariamente son estructurales. Tenemos que tener muy de cerca y claro de que tenemos cada vez más una competencia que no voy a decir en este momento de tú a tú, pero que en el tiempo el gap, ¿verdad?, entre estas poblaciones y las nuestras se están cerrando. Por los dos motivos, porque ellos están haciendo salto de rana y porque nosotros aún estamos pensando en cómo hacer el salto, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un tema muy importante que quería también traer a esta discusión hoy, porque tiene también en perspectiva, entonces, ¿a quién va a emplear la empresa, verdad? Y hoy por hoy, en este mundo del trabajo virtual, que ya es una realidad, ¿verdad? En nuestro país aún ni siquiera tenemos una legislación, pero cuando ustedes escuchan hablar de teletrabajo, ya ese es un concepto pasó de moda durante la pandemia porque inmediatamente se acuñó el Work from Anywhere y el Work from Anywhere lo que está deveniendo es que usted tiene una empresa, incluso una pymes en medio de cualquier ciudad y no necesariamente se ve limitada a la capacidad del talento que tiene a su alrededor. Una pyme hoy puede pagar por PayPal a una persona que le aporta significativamente a su negocio, a nivel de inventiva y demás. Entonces, es importante que tengamos esa percepción, ¿verdad?, del contexto en el que estamos, el contexto en el que están las empresas y qué saltos de rana tenemos que dar incluso a nivel personal. Gracias, doña Vanessa. Ok, voy a leer un poquito lo que están poniendo en el chat. Dice Floribet, es fundamental definir el perfil de las organizaciones en donde trabajar y poder potenciar las competencias. Nos dice Emanuel de la Mancha. Nada más quiero aprovechar esto. Ajá. Ese tema en particular no solamente desde el punto de vista de a dónde voy a ir a buscar empleo, sino incluso cómo llego a ese empleo. En la mayoría de los casos, y es una retroalimentación que les doy, es un tip. Fíjense que en una entrevista exitosa, el que la persona sepa más de la empresa que la persona que está entrevistando es importante, porque denota definitivamente que sabe por qué está en esa entrevista. Y yo creo que las personas que hemos tenido la oportunidad de sentarnos frente a alguien que está buscando un empleo y que lo único que está buscando es el empleo, fíjense que hace y les quita muchos puntos a las personas en los procesos. El llegar a una empresa porque uno, hace conexión con mis valores, dos, porque ya yo sé dónde yo le puedo dar valor, ¿verdad? No es solamente deme el empleo para que en la quincena me paguen, sino en dónde yo voy a aportar y qué marca o qué brand voy a poner yo en esa empresa. Creo que voy a pegarlo al comentario que hizo doña Floribet, es que se trata de que lleguemos a hacer la diferencia a la hora de buscar empleo, a la hora de tener el empleo e incluso a la hora de dejar ese empleo. Yo creo que es un tema muy importante porque denota una diferencia de dos categorías de tipo de empleados o de gente que está buscando empleo en los mercados. Claro. El siguiente comentario dice, realmente es de Manuel de la Mancha y dice, realmente todas las empresas exigen experiencia laboral para trabajar y eso afecta mucho a los egresados de cualquier carrera. Vamos a ver, esta es una pregunta tradicional que no tiene una respuesta exacta.
Y yo le voy a decir que la razón por la cual no tiene una explicación exacta es por, nuevamente, la manera en cómo buscamos empleo, ¿verdad? Usted me dirá, es que yo nunca he trabajado y pues voy a llegar a buscar ese empleo. Un currículum de un muchacho, yo revisando currículums y demás, en Costa Rica tendemos a decir recién graduado, etcétera, etcétera, cero experiencia. Distinto a que yo reciba y acabo de tener la oportunidad de revisar un currículum de un muchacho de la India y un muchacho de Estados Unidos. Los tres están en la misma condición, no tienen un mes de haberse graduado. La diferencia es que en el currículum del muchacho que estudió en la India, su experiencia laboral son todos los proyectos de investigación que desarrolló, todos los internships que hizo, todos ¿cómo se llaman? Los proyectos académicos que acompañó, similar en el caso del muchacho, que también de la muchacha, en este caso, de los Estados Unidos, todas las asociaciones en las cuales estuvo metida durante la U forma parte de su experiencia. Es que cuando se le pregunta a la persona, ¿tiene experiencia? Generalmente en nuestro contexto decimos no, porque nunca trabajé, pero usted tuvo que haber hecho una serie de cuestiones importantes en su proceso mismo de aprendizaje. Y eso es parte de esa experiencia que tienen que saber documentar. Yo resolví problemas, claro que sí, o ya sea en la U, como parte de la carrera, o porque yo me metía en el verano a trabajar en esta empresa y a resolver este tipo de problemas. Mucho tiene que ver con cómo montamos el currículum, ya está, hay cursos de cómo hacer los currículums, pero incluso a la hora de cuando uno expone en su perfil en las entrevistas, sí, no tengo experiencia. Eso no es cierto. Y es por eso que tal vez a nivel académico es importante que ustedes estén siempre motivados a realizar proyectos, a buscar, aunque la uno les pida hacer una práctica profesional o una pasantía, vayan y busquen pasantías, porque uno no puede salir de la U sin experiencia. Eso no es válido, realmente eso no existe, para ponerlo de una manera. Entonces eso es algún tema muy, muy importante. Gracias. El siguiente mensaje dice, es de Dayana Mata, perdón. Dice, ¿cómo buscar empresas u organizaciones que me ayuden a generar experiencia? La pregunta que tengo es, Dayana, ¿en qué se ve usted trabajando? ¿Verdad? Porque, de nuevo, empresas hay 1,000,000 y más, ¿verdad? 1,000,000,000 y más, pero la manera en cómo uno hace el approach por ejemplo, yo, por ejemplo, no voy a decir que esta es la experiencia de cuando yo empecé, porque eso no es cierto, sino que hoy, después de tiempos, ¿por qué me mantengo en CINDE? Bueno, porque hace clic lo que hace una ONG como CINDE, es una organización privada sin fines de lucro, que busca el desarrollar, aportar al desarrollo económico del país por medio de la generación de empleo a los costarricenses. Eso hizo resonancia conmigo y por eso me mantengo ahí 22 años, porque aunque podría estar ganando muchísimo más en otra empresa, ¿verdad? Sin embargo, en mi formación de economista y enfoque en el desarrollo, hizo clic, ¿verdad? Si yo me muevo, yo estaría buscando algo parecido. Por eso es que es importante que ustedes definan cuál es la razón, cuál es la motivación y la razón de vida que ustedes quieren tener en su carrera profesional para entonces identificar. Así como hay gente que se muere por ir a Google a trabajar, hay otras que jamás sobrevivirían en Google, ¿verdad? Con todas sus cosas esotéricas y la manera tan abierta en la cual trabajan. Pero se trata primero de que ustedes hagan el examen de ustedes hacia el mercado, ¿verdad? Yo tengo estas capacidades, tengo estas habilidades, me veo haciendo esto, contribuyendo de esta manera, aprendí estas herramientas y quiero aplicarlas de esta forma. Y es una manera también importante para poder decir, bueno, de todas las empresas que hay en el mundo, estas son las 4 en las cuales yo voy a definir, ¿verdad? Como los chiquitos que quieren ser astronautas, saben que quieren ir a la NASA, ¿verdad? Pero esa dinámica hay que desarrollarla y sí, ustedes pueden salir un título de administrador de empresas y aplicar a todos los puestos de administrador de empresas que se publiquen, pero la diferencia va a estar en cómo ustedes se aproximan a ese empleo y qué valor ustedes, ¿verdad?, proponen al valor de la empresa y a su proceso también de generación de riqueza, etcétera, etcétera.
Gracias. El siguiente comentario es de Catherine Chacón y dice, cierto, muchas empresas piden 2 o 3 años de experiencia y por más que uno posea buenas competencias, es muy difícil ser contratado. Yo creo que como todo en esta vida, ¿verdad? Hay gente que pasa, también en el día a día tenemos personas que sí nos cuentan historias de que pasan por N cientos entrevistas y pues que no logran el empleo y otras que pues con costos fueron a una entrevista y ya son empleadas, ¿verdad? Creo que mucho de lo que tenemos que pensar, bueno, y como les decía, el tema de la experiencia. Las empresas tienen puestos que dicen 5 años de experiencia por algo, ¿verdad? Y hay otras que dicen entry level. El problema que también creo que, y no digo que es la generalidad, pero creo que es un checkpoint que tenemos que hacer es, el entry level es, aunque usted sea un licenciado o incluso un graduado, muchas veces de no tener todas las herramientas en sus manos para poder desarrollarse en una empresa que yo quiero entrar, mi primer paso es sacrificar el nivel por la experiencia que yo puedo desarrollar. Entonces, por eso es que muchos entramos desde pasantes o incluso recién graduados y comenzamos como, si somos licenciados, como técnicos. Porque sabemos, y esa es parte del reality check que tenemos que hacer, que nos toca, ¿verdad?, ganarnos el piso de conocimiento y expertise dentro de la empresa. Pero también hay que hacer también un chequeo de cuáles son, dónde es que estoy no siendo efectiva a la hora de la entrevista. Y es válido, es muy válido, y les voy a decir, hay empresas que vuelven a contratar, que vuelven a entrevistar a una persona por lo que hacen, por la siguiente acción. Pasaron por el proceso, no fueron seleccionados, pero la persona reacciona y pide una retroalimentación. Quiero que me diga, ok, ya sé que no me van a contratar. Dígame qué es lo que me hizo falta. Dígame qué no hice bien. O dígame dónde debería mejorar. Ese tipo de acciones afirmativas y, digamos, proactivas son importantes porque le aseguro que aunque no lo contraten en esa empresa, usted se llevó un proceso de aprendizaje hacia la siguiente entrevista. Pero uno tiene que ser proactivo, ¿verdad? Tomar una actitud proactiva y activa en su proceso de búsqueda y en su proceso también de aprendizaje en el proceso de búsqueda. Yo les recomendaría ese tipo de cosas que las hagan, porque pues evidentemente sí, pesa el tema de los años de experiencia, pero es que se aprende haciendo. Entonces, entre más entrevistas, entre más intentos que hagan y más retroalimentación reciban, se acercan cada vez más a la oportunidad que están buscando. Muchísimas gracias. Ahora nos dice Alfonso Camacho, ¿qué tan importantes son las habilidades blandas hoy en día? Pues las habilidades blandas esenciales de vida, creo que no solamente se pusieron de moda, es que de verdad que son significativas. Lo que nosotros vemos en el día a día trabajando con las empresas, y por eso les decía que lo que las empresas están buscando son personas, es precisamente aquel individuo que entra a la empresa con una posición clara en cuanto a su capacidad de conectarse, de trabajar en equipo, de transferir como la parte emotiva, emotiva no es la palabra, pero la parte humana a los procesos que ellos ya tienen, porque para lo demás ya la tecnología lo resolvió. Por eso es que el hecho de que nosotros podamos desarrollar todo lo que no puede hacer una máquina. Yo sé que todo el mundo habla de inteligencia artificial como en Hollywood, ¿verdad? Que entonces sienten, piensan y hacen todo. Eso no es cierto, ¿verdad? La inteligencia artificial tiene un límite y el límite está en donde empieza el humano, en donde empiezan las características personales que nosotros tenemos. Y eso es lo que las empresas están buscando. Un proceso de RPA, de Robotic Process Automation, puede tomar un estado financiero, puede montarlo, procesarlo, generar toda la analítica, etcétera, etcétera, pero la interpretación realmente la hace el ser humano. Y ahí es donde necesitamos desarrollar esas capacidades, ¿verdad? Que son como las blandas. Atención al detalle, el tema de la interiorización del contexto, el contexto de la empresa, el contexto del mercado, el contexto del consumidor, porque una vez que vemos los números, más allá de ver que cuadraron y que pues, no está dando en rojo, lo importante es poder interpretar, y es ahí donde las habilidades blandas cobran esa importancia tan relevante que tienen en este momento. La siguiente pregunta es de María Parra y dice, ¿cuál es su opinión
opinión en cuanto al tema de la edad para la contratación de empleo. Perdón, no entendí. ¿Cuál es la? Está mute. Perdón. No, no, no. ¿Cuál es su opinión en cuanto al tema de la edad para la contratación de empleo? Tal vez, María se llama la persona. María, si usted me explica un poquito, porque no sé si estamos hablando de la edad legal, que en Costa Rica es 18 años, o estamos hablando al contrario de la diversidad tal vez de grupos etarios en el mercado laboral. Perdón, tal vez no tomé bien la consulta. Ok, mientras María nos contesta. Perdón, a lo que me refiero es, por ejemplo, yo tengo 43 años y estoy empezando mi licenciatura. Entonces, más que todo es porque las empresas, digamos, a veces en los anuncios que usted ve, por ejemplo, cuando usted es joven, tiene la edad, pero no tiene la experiencia, y cuando ya tiene la experiencia, ya no tiene la edad. Entonces es un poco contradictorio, porque cuando usted llega a las entrevistas de trabajo, a veces no sabe cómo abordar ese tema. Yo sé que las empresas de otros países tal vez no tienen esos conceptos tan arraigados como las empresas aquí en nuestro país. Por eso me interesa mucho saber su opinión. Claro, y digamos, no porque yo no crea que digamos, todavía tengo muchísimo que dar como persona y como trabajadora, pero sí, digamos, es un tema a veces cultural. Exacto. Sí, y eso lo he escuchado varias veces. Hay dos cosas que sí hemos hecho. Nosotros incluso dentro de CINDE tenemos un programa que se llama 40 Plus, 40 Plus. Y no para nada, porque usted está, ¿verdad?, inmersa en este contexto, no solamente académico, sino que estoy segura que está desarrollando habilidades digitales y demás. Pero lo que nosotros percibimos, e incluso lo vivimos, porque en las ferias de empleo, incluso tenemos hasta un stand específico para las personas de más de 40, se trata de una brecha digital que se está ensanchando por el tema de las edades, ¿verdad? Y aunado al tema de la brecha digital, creo que el problema más grande, por lo menos en el tipo de empleos que nosotros logramos promover, el tema de que hay una generación que no necesariamente desarrolla un segundo idioma, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros vemos como ese stop, ¿verdad? De que sí, tengo más de 30. Es más, le voy a decir, cuando hicimos nosotros el estudio, el reto estaba con más de 35. Lo que pasa es que ¿verdad?, todo el mundo que tenía más de 35 en la oficina se puso un poco como delicado y dijeron, no tiene que ser más, ¿verdad? Pero ese gap generacional en cuanto al desarrollo y la apropiación de herramientas digitales, el uso, ¿verdad?, de las herramientas digitales, de plataformas, etcétera, hace, ¿verdad?, que las personas con cierta edad estén rezagadas. Eso no quiere decir absolutamente nada. Lo que significa simplemente que tienen que entrar en un proceso de reskilling. Y el reskilling es hoy, si se quiere, una de las áreas más fuertes a nivel global. O sea, todo el mundo está haciendo reskilling. Reskilling es lo que, ¿verdad?, define. Nada más lo voy a definir, posiblemente lo sepan, pero reskilling es para la persona que ya tiene digamos que una experiencia, que lo que necesita es, ¿verdad?, como retomar, actualizar o incluso diversificar. Y en eso tenemos que estar todos, porque es la única manera en que, no importa la edad, vamos a sobrevivir. Pero sí, culturalmente estoy de acuerdo, porque cuando trabajamos con la gente de más de 40, y tiene que ver mucho con las condiciones económicas de nuestro país y incluso la cultura de familia. Pero cuando trabajamos con gente de más de 40, tienden a retraerse más rápido en cuanto a si de verdad pueden entrar en esa carrera de actualización y de ir a competir por los empleos. La gente tiende como a chantarse, decir, no, mira, no tengo inglés, no tengo eso, no puedo aprender. Y eso no es cierto, o sea, todos tenemos la capacidad de aprender, nos costará un poquito más después de un cierto tiempo, pero hay una capacidad de aprendizaje. Y nosotros lo vemos muy claramente porque hemos documentado casos de éxito y nosotros tenemos, además, varios, pero el caso de éxito de una contratación de mayor edad que hemos tenido es de un señor de 78 años, que porque en algún momento vivió fuera y demás, tenía el inglés
y la empresa lo contrató y lo metió en los cursos de capacitación porque no manejaba muy bien la computadora y demás, y el señor sigue ahí trabajando, ¿verdad? Es un tema de cómo nosotros incluso culturalmente tratamos de integrar a los distintos grupos etarios. Y hoy en este mundo digital es una responsabilidad además asegurarnos de que hasta nuestros adultos mayores tengan algún nivel de digitalización, porque ¿qué pasa cuando ahora es más fácil? Y son modelos, ¿verdad? Pero si en la caja nuestros abuelitos necesitan cambiar una cita, ya hay mecanismos rápidos en donde por WhatsApp y demás, entonces no es que les vamos a enseñar, ¿verdad? A programar, tal vez no, y quien quita, pero lo que quiero decirles es que hay una responsabilidad de no desconectar a las poblaciones más adultas del mundo en el cual vivimos y aunque sea darles un mínimo, ¿verdad? Para que ellos también sigan activos y no se pierdan de lo interesante de la vida. Excelente la muchísimas respuesta, muchas gracias. Con todo gusto. Ok, la siguiente pregunta dice, es de Stuart Esquivel y dice, cualquier tipo de experiencia es válida, es decir, no importa si fue por un mes a diferencia de otras veces que puede ser un año. Total, es que no está, la cantidad no es la calidad, ¿verdad? Yo creo que voy a retomar el caso de esta chica cuyo currículum era una chica, sí, la de Estados Unidos. Ella realmente nunca trabajó ni hizo un internship que uno dijera, mira, fue a empresa tal. Ella tenía una beca deportiva y todas sus actividades de verano tenían que ver con su deporte. Y usted diría, entonces nunca trabajó, no tiene experiencia. Sin embargo, la manera en como ella trasladó su experiencia a nivel de las competencias y el entrenamiento que tenía que realizar para poder mantener la beca, usted dice, es una problem solver, ella es resiliente, o sea, uno la identifica, ¿verdad? Porque no se trata, nuevamente, no es solo decir, hey, es que fui y hice 3 horas no sé, fui bartender 3 horas, por ejemplo, algo interesante. Fui bartender un mes. No, ese no es el tema, es lo que las empresas están leyendo no es estudié esto y hice un proyecto de hidráulica. Lo que quieren saber es qué capacidad desarrolla usted en esas actividades. Mira, siendo deportista y en el equipo de alto rendimiento, tuve que desarrollar una capacidad de disciplina para poder atender a tiempo y mantenerme en el equipo. Ya, check, tiene disciplina, va a llegar temprano, por ejemplo. Habían cosas muy interesantes que yo leía que yo decía, pucha, esta muchacha está lista, o sea, por la manera en cómo no escribía una actividad meramente, lo que ella trasladaba, y es la diferencia que ahora hay de los currículums. Uno describe la capacidad y la competencia que desarrolla en la experiencia que tuvo, ¿verdad? Y puede ser eso jugando ajedrez, puede ser eso en un internado en la NASA o puede ser eso en la casa, ¿verdad? Este tema, siempre las amas de casa también estuve en otra actividad en otro momento y me decían, pero yo soy ama de casa y quiero volver. Ustedes saben todas las destrezas que tiene una persona que está en la casa como ama de casa. Bueno, primero, no todos tenemos esa habilidad, pues empecemos. Y ustedes lo ven en sus casas, sus mamás, sus tías, lo que sea, o sus papás también, que también hay amas de casa. Se desarrolla una serie de competencias que son las que uno quiere oír. No es que sea ama de casa, es que tiene capacidad de administración, tiene el tema del orden, tiene el tema de llevar ¿verdad? Presupuestos y de mantener. Hay una serie de cosas que uno desarrolla aún siendo ama de casa. Y eso es lo que tenemos que aprender a desarrollar, a saber, creo que estoy viendo algo que alguien puso a saber vendernos. No, efectivamente, saber posicionarnos en todo lo que hemos desarrollado. Y empezamos a desarrollar experiencias desde que nacemos. Así que es una manera en como nosotros transmitimos ese valor que traemos al mundo que hace la diferencia para que nos contraten en un puesto, ¿no? Claro, como ya lo mencionaba, David escribió, hay que especializarnos, hay que vendernos de la mejor manera. Si bien no somos un producto, debemos saber colocarnos en el mercado. Y la siguiente pregunta es de Emanuel de la Mancha y dice, ¿qué requisitos necesito para poder competir en el mercado laboral en el extranjero y qué tan complicado es? David,
qué pena, se lo voy a devolver a usted. ¿Qué tanto ha averiguado usted al respecto de trabajar fuera? O sea, es que no hay un requisito. Mi respuesta es que no hay un requisito. Usted quiere trabajar en Inglaterra, quiere trabajar en una empresa, bueno, que además, hoy por hoy, no necesariamente quiere decir que se va a ir allá, ¿verdad? Porque hay un montón de ticos que en este momento están siendo contratados por empresas en todas partes del mundo y work from anywhere simplemente es ajustar el horario. Pero igual, si usted lo que quiere es explorar el mercado internacional, comencemos a investigar, o sea, ¿qué sabe al respecto del mercado? ¿Qué son las características? ¿Qué ha averiguado acerca de las empresas, la cultura? ¿Qué hace la diferencia? Ahora en YouTube hay de todo, ¿verdad? Yo sé que se ve de todo. Entonces, más que darle una lista de cosas, la lista hay que construirla de la mano de sus intereses, de lo que usted identifica como sus fortalezas, de lo que usted tiene nuevamente como background de su experiencia y demás. Entonces, sí, yo le podría decir definitivamente tiene que tener un segundo idioma y ojalá que tenga capacidad de trabajo en equipo y equipo intergeográfico e intercultural y que además de eso, atención al detalle y que por favor ojalá haya hecho un cursito de design thinking y también de problem solving. Todo es válido, pero al final del día cómo usted va a hacer la aproximación hacia esa oportunidad, cómo la va a buscar, cómo la va cómo se va a apropiar de ese plan que usted tiene. De verdad que les he estado tratando de insistir que no se trata solamente de una fórmula mágica de habilidades, muchas de ustedes ya la tienen. Es cómo ustedes potencializan lo que han desarrollado, están abiertos a aprender más, pero tienen una estrategia y una visión en la cual han trabajado, que no va a caer simplemente de ir al periódico o a Glassdoor y demás y decir, este es mi empleo del sueño. Hay que hacer un poquitito más porque ese poquitito más otros lo están haciendo y hacen la diferencia a la hora de que se hacen las entrevistas y demás. Claro. El siguiente mensaje es de David Cuadra y dice, creo que debemos dar más enfoque en nuestras fortalezas. Total. Pero le voy a decir algo y no es para chantarlos. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido que sentarse a hacer la lista de las fortalezas, ¿verdad? Uno como que encuentra más debilidades que fortalezas, o es de esas personas egocéntricas que se creen es exactamente no plus ultra, pero ese es un arte, ¿verdad? El lograr identificar las fortalezas, el valor extradicional, el valor agregado que nosotros deberíamos de tratar de promover. Se trata mucho de verdad de conocernos bien y de verdad contrastar ese conocimiento nuestro de nuestra persona con el contexto en el cual nos desarrollamos. Así que sí creo que es un ejercicio súper válido. Como les digo, no es tan fácil como uno cree, pero se trata de que desarrollemos cada vez más esa capacidad de identificarlas, de potencializarlas y de adquirir más, ¿verdad? De eso se va a tratar. Claro, esas serían, creo que todas las preguntas que nos externaron mediante el chat. Alguien habló de especializarse y creo que es un término que quisiera aprovechar y desgranar. En el contexto en el que nosotros vemos este tema de esta habilidad de aprender a aprender, que es como aprender a desaprender y a aprender, trata mucho en que nosotros encontremos nichos y que efectivamente ojalá nos especialicemos. Pero es una especialización un poco distinta a la tradicional, porque antes, bueno, por ejemplo, bachillerato en economía, licenciatura en economía, maestría en economía, doctorado en economía, por ejemplo, para dar como una especie. Hoy por hoy, lo interesante de la especialización es precisamente es en la combinación de complementos, ¿verdad? En donde, por ejemplo, además de saber, por ejemplo, el músico que aprende a programar o el que programa, que aprende también de cocina, etcétera, ¿verdad? No, tenemos que encontrar y especializarnos en un nicho, pero el nicho no necesariamente es en un área, es en varias en la cual nosotros le damos a nuestro perfil un toque particular que surge de precisamente la convergencia de más de un área. Eso es algo que creo que es importante que lo tomen en cuenta, porque de verdad que les enriquece mucho este tema, bueno, uno, de su perfil, dos, el generarse estas fortalezas de las cuales estábamos hablando anteriormente.
Ok, tenemos otro comentario de Daniela Ramírez. Y dice, además del adecuado, manejo de idiomas y o habilidades blandas, ¿qué otros aspectos considera usted para poder ser más atractivo o atractiva para un puesto laboral y así compensar cuando no se posee suficiente experiencia laboral? Bueno, voy a tratar, posiblemente voy a repetir algunas cosas que ya he mencionado, pero en efecto, el estar conscientes del contexto en el cual está haciendo o está buscando empleo. El tema es el espacio, el tiempo, la empresa, mis competencias, mis intereses, mi proyección hacia futuro también es muy importante. El personalizar el empleo creo que es importante porque al interiorizar, por ejemplo, una oferta laboral, yo tengo que pensar no solamente en que en la próxima quincena por primera vez me van a pagar, sino si quiero que me sigan pagando y que voy a poder retener ese empleo muchas otras quincenas. Y eso implica que entonces, además de hacer ese reality check de mis fortalezas y demás, esté clara de mi necesidad de seguir en la carrera de complementar mis habilidades, con más conocimientos si fuera el caso. Entonces, reiterar, lo primero es que tenemos que entender nuestro medio, el contexto, estar actualizados, ¿verdad? Estar abiertos a seguir aprendiendo, el poder también dimensionar claramente qué se espera de mí en los distintos puestos, ¿verdad? Porque los puestos además tienen nombres diferentes, estrambóticos, uno siente que es como, ¿verdad? Ciencia cuántica y al final simplemente es, ¿verdad? Procesar una factura, pero lo que quiero decirle tal vez es simplemente que lo que hemos venido hablando, se trata mucho en donde usted esté ubicada con respecto a lo que está buscando, qué competencias tiene, cómo las presenta, y además de eso, el estar siempre monitoreando el que usted se mantenga al día, ¿verdad? En cuanto al contexto de sus habilidades y de las necesidades que tienen las empresas. Está en mute. Perdón. Una consulta de Andy Bolaños dice, buenas tardes. ¿Cómo podemos ser candidatos o candidatas atractivas o atractivos si lastimosamente hoy en día lo primero que nos piden es experiencia laboral y algunas personas alcanzamos los 20 años de vida? ¿Cómo podríamos romper ese hielo y ganar credibilidad? Bueno, nuevamente, se trata de cómo usted demuestra su experiencia a través de las competencias que ha desarrollado, aún no habiendo trabajado, ¿verdad? Que es el caso que les daba de los currículums y demás. Si ustedes alguna vez tuviesen oportunidad de aplicar en una plataforma de reclutamiento de inteligencia artificial, no sé si alguna vez lo han hecho. Y eso es otro tip que les doy. Ustedes deberían de estar constantemente aplicando y aplicando, aplicando, simplemente porque eso también les desarrolla músculo. Pero en este contexto en el cual muchas empresas ya, ¿verdad? Hay empresas, es más, Amazon aquí en Costa Rica, no, usted aplica y pues no tiene contacto con una persona hasta el proceso, hasta cuando entra a la empresa. Ustedes se darán cuenta de que el proceso no necesariamente y las preguntas no tienen mucho que ver si usted tiene 20, 25, 35, 45 años de experiencia, porque le comienzan a llevar por una ruta en la cual usted demuestra su experiencia resolviendo problemas o su experiencia en distintos contextos. Y de nuevo, no tiene que ser en un empleo previo, puede ser en cualquier otra actividad. Así que no se trata de que nos encasillemos en que yo no he tenido oportunidad de trabajar nunca y por ello no tengo experiencia. La experiencia es la transmisión de todo lo que ustedes han podido desarrollar, incluso desde su niñez, en su contexto de mundo y en su contexto hasta familiar, que les ayuda a ustedes a poder posicionarse y ser referente para un puesto de trabajo. La siguiente pregunta es de Stuart Esquivel y dice, en muchos casos se pregunta por las fortalezas, pero también sobre las debilidades. ¿Qué tan bueno es decir esas debilidades? En mi caso, pienso que es bueno ser honesto respecto a ese tema, siempre y cuando se hable de cómo superarlas.
Totalmente, de acuerdo. Digamos, por eso es que el tema de, las, de la personificación del empleo es importante, ¿verdad? Uno es un paquete, ¿verdad? Ojalá uno pudiera dejar las debilidades en la casa y solo llevarse las fortalezas al trabajo, pero uno va completo. Y eso es mucho la dinámica que muchas empresas también buscan. Y cómo uno convierte una debilidad en una oportunidad, ¿verdad? Cuando uno integra un equipo interdisciplinario y particularmente interdisciplinario, se trata precisamente del juego de las fortalezas y las debilidades, porque usted tiene al matemático que, bueno, tendrá la fortaleza numérica, pero la tiene que complementar el psicólogo, por ejemplo, que le trae la perspectiva humana al problema. Y por eso el tema de género, de sí, usted puede resolver un problema desde la perspectiva, el paradigma del hombre, pero es muy distinta a la de la mujer. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que somos un combo, ¿verdad? Es indivisible. Tenemos lo bueno, lo malo y lo no tan bueno. Y en ese sentido, la manera en como nosotros nos proyectamos debe ser desde todas esas dimensiones. Yo les puedo decir que yo, personalmente, si yo hiciera una entrevista, le tendría que confesar a las personas que yo, o sea, en expuesto soy súper desordenada, porque ya me vieron, ¿verdad? Yo hablo así como, además hablo con las manos, etcétera, etcétera, no necesariamente la mejor forma de comunicación. Y tiendo a ser como, aparentar ser muy desordenada en el escritorio, estoy metida en muchas cosas al mismo tiempo, tengo 2 reuniones al mismo tiempo, pero también puedo decirles que, ¿y eso qué significa? Bueno, tengo versatilidad, soy desordenada, pero al mismo tiempo, es una debilidad, sí, pero que me ha hecho desarrollar también una capacidad que es versatilidad. Todo está en función, efectivamente, de cómo nosotros vemos cada reto en una oportunidad y cómo la proyectamos, no diciendo que a favor, pero sí en cómo hasta nuestras debilidades aportan a nuestra propuesta de valor. Ok, por ahora creo que esas son todas las consultas mediante el chat, ¿sí? Entonces no sé si alguien gusta externar algo más por medio de audio. Con permiso, Adelante. yo tengo la mano Perdón, no había levantadita. visto la mano levantada, profe, eso está revisando. Adelante. Gracias, no. Yo tengo la mano levantada, pero pensé que lo estaban guiando con la mano. Muchas gracias. Bueno, creo que en realidad este tema de perfiles laborales que buscan las empresas internacionales es un tema muy interesante. Y yo quería hacer una pregunta a doña Vanessa. Bueno, quiero agradecerle a doña Vanessa por la oportunidad que nos regala de estar con esa experiencia acá, pero a veces uno dice, ¿cómo podríamos definir estos perfiles que buscan las empresas en que nos pudiera dar, digamos, definirlo en 2 o 3 temas importantes para que los estudiantes que están acá o quieren superarse o ir a algún lugar internacional, como lo mencionaron los compañeros ahí, ¿cómo podríamos nosotros definir en digamos, 3 temas importantes que podríamos tener para poder nosotros competir en esas empresas internacionales, doña Vanessa? Ok. Bueno, por ser internacionales, la primera cosa es el multilingüismo, ¿verdad? Y vean que no estoy diciendo bilingüismo, lo estoy haciendo al propio. El multilingüismo es trascendental porque al final del día, como ustedes lo imaginan y lo saben, el tener un segundo idioma como inglés y ahora está muy de moda el tercer idioma sobre el inglés, que es portugués y francés, por la dinámica de los mercados y la posición geográfica del país en América y demás, el tema de los idiomas, ¿verdad? Y el tema de los idiomas no debería no nos debería ocupar hasta cuando vamos a salir de la U, sino que debería ser, y sé que el sistema educativo en eso tiene que mejorar, pero debería ser parte integral del proceso de educación, ¿verdad? Que llevamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, idiomas es sin lugar a duda, porque además de eso, y voy a enfatizar por qué es importante idiomas, porque además hoy en el contexto de la virtualidad y del acceso que la tecnología nos da al conocimiento, no todo está en español y tampoco no todo está en inglés, pero donde uno, y yo en una escuela trilingüe que hay,
¿verdad? Los chicos están aprendiendo en segundo grado información que no, ¿verdad? De todo. Entonces, se enriquece hasta la currícula, porque no es solamente lo que tiene que dar el maestro, sino que es las herramientas y los complementos que se pueden dar. Entonces, desde el mismo proceso de aprendizaje, el contar con un segundo idioma mínimo es importante. Lo otro es lo que yo les decía de estas habilidades blandas. Fíjense que, de nuevo, el tema de que la gente de verdad esté informada y esté conectada. Pues es que, ¿verdad? Nosotros tenemos a leer noticias y demás, pero no necesariamente estamos procesando información. Esas habilidades, ¿verdad? De absorción, de procesamiento, de resolución a problemas y demás es importante. Y la otra son herramientas tecnológicas. Vean, nosotros en este momento casualmente estamos haciendo algo que nosotros llamamos gap análisis, que es cuando nosotros le decimos a las empresas, ok, estos son los puestos que usted tiene, este es el perfil de salida de las personas del sector educativo. Y entonces dígame cuál es el mínimo, tal vez para... Y lo que ellos nos dicen es, vean, nosotros necesitamos que el muchacho nos pruebe, salvando el tema de que ya estamos por default en un tema de que ya son bilingües o al menos trilingües o al menos bilingües, necesitamos que ellos nos prueben efectivamente que hayan pasado por procesos, por ejemplo, de resiliencia, que hayan enfrentado problemas que hayan tenido que resolver diferente. Nos interesa mucho que ojalá, ¿verdad? Complementario a cualquier carrera, porque así nos lo dicen. Yo realmente la carrera, si tiene la certificación de ITIL, aprendió a programar en R, y además de eso, tiene un curso de Design Thinking, este está perfecto para un puesto como en el área de análisis financiero, ¿verdad? Y eso que no tiene que ser financiero necesariamente, pero vean que están haciendo una combinación de competencias, que lo que tiene es simplemente es una persona que va a tener atención al detalle, no va a estar limitada por la utilización y el aprovechamiento de la tecnología y va a poder comunicarse en el contexto de la empresa. Y así es de básico, digamos, el perfil que estamos desarrollando en este momento, porque incluso nos han dicho, vean, ¿por qué tal si ustedes van y buscan gente que tenga inglés aunque no tenga secundaria? Nos lo han dicho. Nosotros le damos lo que falta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que falta? Bueno, que aprendan a usar SAP, por ejemplo. Pero si ya tienen estas cosas mínimas, esa es la materia prima con la que nosotros podemos trabajar. Y suena muy básico y para nada están diciendo, no es importante que terminen las carreras universitarias, pero ya los que se gradúan de carreras universitarias deberían de estar desarrollando, ¿verdad?, la otra generación de competencias, la parte más analítica, ¿verdad? Todo este tema de Big Data y Analytics es transversal, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con la carrera, eso tiene que ser que nosotros entendamos mucho en la utilización de herramientas, que ojalá todos tengan, aunque sea un principio de programación, y que además de eso traigan con el bagaje de la carrera un cierto manejo, ¿verdad?, de contexto para enfrentar los problemas que van a tener. El resolver problemas es a lo que las empresas están contratando a la gente. Bien, o sea, yo quiero que yo lo estoy contratando porque yo tengo un problema que usted me va a resolver en el día a día, ya sea de una manera mecánica o de una manera de mucha innovación diaria, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde nosotros estamos viendo este reto y por eso es que, fíjense que se nos complica mucho, don José, porque cuando nos preguntan, dígame cuántas personas están certificadas en R, ese no es un dato que se tiene registrado en ningún lado, ¿verdad? ¿Cuántas carreras, por ejemplo, tienen academia Cisco o tienen algún módulo de SAP? Y uno se queda como, ok, bueno, yo le puedo decir cuánta gente se gradúa de una carrera, pero que ya haya desarrollado esas competencias, yo no sé, ¿verdad? Y ese es el reto en el cual estamos en este momento tratando de trabajar con las universidades y trabajar con ustedes y con los muchachos, ¿verdad? Porque después el otro tema que nos traen a la mesa siempre es, sí, pero vieras que cómo cuesta cambiar las carreras con CONESUB y con NARE y demás. Sí, pero en el último año, en la pandemia, lo vimos claramente de que hay un gran espacio de complementariedad con plataformas y demás, y que los muchachos además tienen una responsabilidad importante de buscar cómo complementar sus carreras con estas competencias. Entonces, por eso les he insistido hoy tanto en, ustedes necesitan informarse más, ¿verdad? Y no irse por una receta. Es que hay mucho allá afuera y lo que hay que entender es, en la gran diversidad de las cosas que hay,
dónde encajo y dónde quiero yo encajar. Entonces, no sé, don José, si le contesto, no necesariamente claramente, pero si le contesté por lo menos lo que usted esperaba. No, genial, porque es que, digamos, nosotros, en el caso de nosotros, como escuela de administración, se le da mucho enfoque a muchas materias, tanto contabilidad, derecho, pero en la parte informática, digamos, dentro de las carreras que tenemos, hasta a nivel de licenciatura, solamente hay un curso que tiene que ver con informática. Podríamos decir que podríamos reforzar, digamos, esa parte de cómo mejorar el currículum desde la escuela para poder mejorar esas competencias, porque lógicamente que en un semestre es muy difícil poder ver, digamos, tantas herramientas o tantas de la parte tecnológica para reforzar eso, porque creo que usted fue muy claro, nos habla de 3 temas muy importantes, lo que es la parte de los idiomas, es importantísimo, por lo menos 2 idiomas, siento que el inglés es el número 1 y por aquí, si lo vemos cerca, el portugués, estamos aquí por el lado de Brasil, y también el tema de habilidades blandas, que es un tema importantísimo para trabajar en equipo. Y por último, hace mención a las herramientas, a las tecnologías, a la parte tecnológica. Yo siento que ahí, gracias a Dios que tenemos aquí la directora, doña Dunia Marín, porque también siento que tenemos que nosotros desde la escuela y desde la misma universidad generar cambios en los currículos para que en realidad estos muchachos salgan con todas las competencias que necesitan y ojalá competencias a nivel internacional. Le agradezco mucho, doña Vanessa, por su respuesta. Muy amable. Gracias. No, con todo gusto. Y fíjense que voy a hacer una responsabilidad compartida. Y lo voy a decir de esta manera. En otros países, la manera de resolver esto en el muy corto plazo, porque hay como, y más ahora, ¿verdad? Que estamos como en un modo de emergencia, porque no sé si ustedes tienen este dato, el web, ¿verdad? La contabilización de cuántos empleos nuevos se van a generar de aquí al 2025 es de 97 millones de nuevos puestos. Y si usted me pregunta, no es que son diametralmente diferentes a lo que estudiamos todos, es simplemente la manera en cómo vamos a aplicar el conocimiento. Ahí está la diferencia. Pero en muchos países, en las universidades, no crean, no es que cambiaron la currícula, simplemente hicieron obligatorio, además de completar los cursos, por ejemplo, inglés. Usted se gradúa así de administrador cuando además demuestre que tiene un B2 en el marco común europeo. Y además de eso, los proyectos, por ejemplo, y hablando del caso de contabilidad, finanzas, economía y demás, los trabajos de carrera, aunque no estén en un curso de programación, se resuelven con R. Porque no va a dar tiempo de reformar estructuralmente las carreras para las generaciones de por lo menos siguientes, de los pasados 5 y los siguientes 5, ¿verdad? Porque hay todo un tema, pero por eso digo que hay una responsabilidad compartida, porque vean que en esos otros países la responsabilidad de aprender esas otras competencias se le trasladó al estudiante, ¿verdad? Y el estudiante para graduarse tiene que tener lo de la carrera, más lo extra que eso sí, la universidad les dice, mira, tenés que hacer esto, de ahí, no sé, los sábados, los domingos, en vacaciones, lo que sea, pero es una manera, pero es porque tenemos que entender, y tal vez ya les caí mal a todos los estudiantes, es que tenemos que entender que somos una población de transición. Hay un punto de inflexión marcado por la transformación tecnológica y digital, y por lo tanto nos va a tocar a esta población, a este grupito, ¿verdad? De gente que transiciona de un mundo a otro, a asumir mucho el reto de transformarse mientras estudia, mientras trabaja, ¿verdad? Y de eso se trata. Y lo que es aún más favorable es que antes era más difícil, porque bueno, entonces hay que ir hasta Centro Cultural o a Berlín, y no sé qué, pues sí, o si quiere Open English, o si quiere Duolingo, o no sé, o sea, ahora hay opciones para todo gusto y para todo cliente. Entonces, creo que ese es un elemento importante que tenemos que tomar conciencia, donde las universidades tienen un rol muy importante, es más, todo el sistema educativo tiene un rol importante, pero se trata ahora de saber, de pensar fuera de la caja y de cerrar las brechas en el corto tiempo, porque eso es lo que va a impactar la inserción laboral de las personas, jóvenes y no jóvenes. Con permiso, para ya terminar y
y hacerle el espacio a Mónica, que es la que está moderando. Es cierto, yo creo que la escuela de ahorita, desde la escuela, la directora doña Dunia, creo que ha generado muchas charlas adicionales, que creo que ese es el gran reto, porque a veces modificar, como usted lo decía, modificar un programa, un curso, de una carrera, a veces es muy complicado y en muchos años, y en realidad necesitamos hacerlo ya. Entonces yo creo que esta iniciativa que está haciendo la directora desde la escuela, de fomentar todo este tipo de charlas especializadas, eso nos pone a nosotros un reto, y invitar a todos los estudiantes a que estén pendientes de que vamos a estar siempre con estas charlas, independientemente, para cubrir esas necesidades que dijo doña Vanessa. Y quiero felicitar a la directora, porque en realidad creo que está haciendo un trabajo excelente, consiguiendo personas especialistas, en el caso como doña Vanessa y otras personas, que permite en realidad mejorar esas competencias, por lo menos en este tipo de charlas. Muchas gracias, doña Vanessa, y gracias a Mónica, que está moderando, y a la señora directora que hay por ahí. Gracias. Gracias, profe. Yo creo que ya no tenemos más consultas en el chat. Voy a ver si alguien más tiene la manito levantada. Parece que no. Entonces, no sé si alguien más tenía algo que aportar. Bueno, yo quisiera simplemente, bueno, además de agradecerles el espacio y que la invitación, de verdad, doña, muchísimas gracias. Yo disfruté mucho el espacio, me encantaron todas las preguntas, pero espero que de verdad la dinámica haya sido de provecho para ustedes. El esfuerzo, como lo decía el director, perdón, el profesor, del esfuerzo también que está liderando la directora. O sea, una charla más, una charla menos, lo importante es qué van a hacer ustedes con esta información, ¿verdad? O sea, ustedes son los dueños de saber qué es el next step para ustedes. Entonces, yo les empatizo. El futuro de ustedes está en sus manos, cliché, ¿verdad? Pero es en serio, es que es así de real. No se trata de lo que le haya dado solamente la universidad. Aquí, como les dije, somos todos una generación de transición, y las generaciones de transición, el problema que tiene es que nos cuesta el doble. Y el doble significa que vamos a tener que aprender dentro y fuera de las aulas. Así que espero que si algún mensaje les he dejado, ojalá que sea en parte esto, ¿verdad? Porque siendo de administración de empresas, con mucha más razón, hay una gran cantidad de áreas. Ya no se administran las empresas de la misma forma. Para eso está RPA, ¿verdad? Robotic Process Automation. Así que espero que ustedes ya están en ese mundo, ¿verdad? De ver el contexto en el cual hoy la administración se ha transformado, ¿verdad? Y es donde ustedes van a entrar a competir. Espero que de nuevo el cambio de metodología, además de que lo hayamos hecho más participativo, haya contribuido, porque me contribuyó a mí, aprendí mucho de ustedes y les agradezco muchísimo. De mi parte, doña Vanessa, agradecerle muchísimo. La charla estuvo, bueno, el conversatorio estuvo demasiado interesante. Le voy a leer por acá unos mensajitos que están poniendo en el chat. Dice Moisés, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Saludos. Y dice Paola Alfaro, muy interesante la temática. Estamos en un mundo de constante cambio. Totalmente. Y todos estamos cambiando, así que eso es lo bueno. Claro. No sé si la señora directora tiene algo que decirnos para ya cerrar. Gracias, Mónica. Solamente agradecer a doña Vanessa nuevamente, decirle que las puertas de la escuela siempre están abiertas, y agradecerle esa gentileza por siempre aceptar nuestras invitaciones. A ustedes, muchachos y muchachas, como decía el profesor José Quiroz, pues estamos haciendo un esfuerzo, no solamente de conseguir especialistas como doña Vanessa, sino también de generar una serie de habilidades. Entonces, pues que estén atentos para los próximos eventos, actividades que desarrollamos desde la escuela. Y a todos, pues muy buenas tardes. Un agradecimiento a Mónica, que hoy ha estado a cargo del conversatorio, y a Daniela, que ha estado tras bastidores manejando el Zoom. Entonces, pues a todos agradecerles, y que tengan un excelente fin de semana. Que les vaya súper bien, y de verdad, muchos éxitos. Los espero ver en todas las empresas multinacionales que haya. Que así sea. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.